Tengan muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más de la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina. La Cátedra Autónoma de Filosofía Política le da la bienvenida a la persona con la que compartiremos este espacio el día de hoy. Ella es Stephanie Pacheco Pailagual. Ella es mapuche toxochique. Tal vez ella ahora nos puede decir la pronunciación correcta y le pido mi excusa porque no conozco la dicción adecuada o no lo puedo pronunciar adecuadamente, y nos va a hablar sobre la histórica lucha del pueblo mapuche. Bienvenida, Stephanie. Bueno, muchas gracias, Esteban. Sí, yo soy Stephanie Pacheco Pailagual. Vivo en Temuco, Guarría, el espacio central del territorio mapuche del Gualmapu, y pertenezco a la organización Mapuche Troquinche, que fue justamente lo que tú comentaste. Excelente. En las últimas horas han acontecido ciertos hechos de represión policial en contra del pueblo mapuche. Pero antes de adentrarnos en los acontecimientos recientes, vamos a hacer un pequeño recorrido para comprender la historia de este pueblo de nuestra América, el pueblo mapuche. Stephanie, para la comunidad internacional que conoce poco de la historia del pueblo mapuche, quisiéramos hacerle una primera pregunta. ¿Cuál es la historia del pueblo mapuche? Bueno, nuestro pueblo se ha caracterizado en general por una historia de resistencia y también espacios de desarrollo y pervivencia de espacios de autonomía por largo tiempo, incluso eh, espacios de autonomía en periodos coloniales españoles. Nuestro pueblo se ubica geográficamente, para que entienda la gente, en el sur del cono sur de Sudamérica. Actualmente el espacio que nosotros le llamamos el Gualmapu, que es el país mapuche, comprende regiones que hoy están en dominio de Chile y Argentina. Es más o menos al sur, a la altura de Neuquén, más o menos en Argentina, y más abajo de Santiago, a más de 600 kilómetros, más o menos en la zona de Temuco, hasta más o menos Puerto Montt en Chile. Nuestro pueblo, como te decía, tiene una lógica y una historia asociada a resistencia. Es un pueblo que inició una historia de resistencia que no parte con la invasión española. Una de las características es que el pueblo mapuche logró resistir también al imperio inca, un imperio que en la zona también de Sudamérica tuvo gran auge, logró una expansión importante, y el mapuche logró también frenar esta invasión y mantener los límites, a pesar que dentro de esta categorización que hacen los antropólogos, los arqueólogos de civilizaciones, de pueblos que están tecnológicamente por encima de otros, nosotros estamos caracterizados como un pueblo agroalfarero para ese tiempo, en comparación a las dinámicas del imperio inca, y pese a ello logramos también con organización, con defensa, pero también con política, establecer esos límites. Y también es interesante, dado que lo que hoy es la capital de Chile, Santiago de Chile precisamente, es un espacio que previo a la llegada y a la invasión española era un espacio intercultural, en el cual convivía justamente el imperio inca y la cultura quechua, aymara, en algunos casos con la cultura mapuche. Una sociedad, un punto de encuentro intercultural bien interesante, de negociaciones, de desarrollo entre pueblos, que hoy ha sido particularmente conocido por las excavaciones arqueológicas en las cuales se encuentran espacios incas con justamente lugares mapuche, ya sea ceremoniales, de comercio, y eso habla también bien de
cómo se desarrollaban las relaciones previas, que no necesariamente en todos los casos de nuestros pueblos originarios eran de confrontación. Luego llega una historia conocida para todos los pueblos originarios de la Iba Yala, que es la invasión de España, nuestro pueblo, al igual que muchos otros pueblos, resiste ferozmente, y es tan feroz esta resistencia que justamente España se ve obligado a establecer una frontera que queda al sur del Biobío, y deserta la posibilidad de seguir intentando conquistar lo que estaba hacia abajo. Esto por varios motivos. Uno, por la fuerte resistencia militar del pueblo mapuche, que a pesar que tecnológicamente era inferior a los españoles, las tácticas de guerra, las condiciones del paisaje y otros factores hicieron que España, a pesar de su poderío bélico, no pudiera ingresar. Otro elemento también es que en nuestra zona no existían yacimientos de oro, que era una de las cosas, o al menos grandes yacimientos de oro como sí lo había en el norte de lo que hoy es Chile. Por lo tanto, era una guerra que era un saco roto. Al final España sabía que incluso ganándola, la inversión no iba a ser tanto como la rentabilidad, o sea, la rentabilidad no iba a ser tanto como la inversión que ya estaban haciendo. Por lo tanto, decide no continuar, y también firma diversos tratados. El más importante, el tratado hecho en 1500, el Pacto de Quilín, en el cual España reconoce autonomía del espacio del Gulumapu, que es la parte mapuche chilena, y por lo tanto establece una frontera y nos concede ese espacio. Eso se mantiene más o menos así hasta las independencias, republicanas de finales del 19. En el caso de Chile, cuando logra su independencia, firma varios tratados reafirmando la posición que tenía justamente España con el pueblo mapuche, así igual Argentina, y esto se mantiene hasta las últimas décadas del 19, cuando las nuevas ideas que toman fuerza en las facciones políticas de los estados, justamente todas estas corrientes asociadas a civilización y barbarie, provocan que los estados decidan romper con estos tratados, documentos que están en internet a disposición de cualquiera de ustedes, cosa de colocar para el caso de Chile el Tratado de Tapigüe o el Tratado de Quilín, que fue el tratado con España, que permiten ver que nuestro pueblo fue dialogante, fue un igual, no solamente con España, sino con los estados que aparecieron posteriormente, y los estados deciden romper este tratado, ingresar, invadir y tomar el territorio, el último territorio indígena libre en América, digámoslos, en esos términos, en términos de autonomía indígena. Stephanie, ¿podría explicarnos un poco o algo de las costumbres y la cosmovisión del pueblo mapuche? Bueno, nuestro pueblo no difiere totalmente de las distintas lógicas que tienen los pueblos de la Via Yala, y particularmente los que hay en Sudamérica. Nosotros, por ejemplo, en términos de ciclo anual, nuestro Huetripantu o Huiñol Tripantu se celebra más o menos en la misma fecha que lo hacen, por ejemplo, el mismo pueblo maya, el pueblo quechua, el pueblo aymara, que es más o menos en junio. Y nosotros también tenemos un fuerte concepto, un fuerte arraigo territorial, físico, espiritual. Para nosotros la tierra no es un bien económico, no es un bien explotable, entendido occidentalmente.
nosotros tenemos una relación de corresponsabilidad con el territorio, que es el concepto del Litrofilmuñén, en el cual nosotros somos los responsables de los espacios en los cuales nacimos. Por lo tanto, como responsables, nosotros tenemos que velar porque las distintas vidas que habitan esos territorios, que no solamente son vidas humanas, ni tampoco solamente vidas animales, estén a resguardo. Todo lo que tiene que ver con los ñen, que son los espíritus dueños de los lugares. Los ñen también se manifiestan en los elementos, en las aguas, en la montaña, todo eso para nosotros tiene vida y merece ser respetado, y también nos corresponde a nosotros como mapuches defendernos y hacer los cargos. Debido a que si eso no ocurre, nosotros nos enfermamos también. O sea, viene una especie de castigo hacia nosotros. Eso ha hecho que como pueblo desarrollemos también esta feroz resistencia, porque no entendemos a la tierra necesariamente como algo que podamos llegar y dejar, llegar y vender, sino está esta responsabilidad que es muy importante. Además, se funciona de manera comunitaria, no jerárquica, en el sentido de que nuestras unidades de organización, de las tradicionales, porque también las personas mapuche actualmente también habitamos en la ciudad, pero quienes habitan en los espacios más tradicionales, digámoslo así, rurales, habitan en comunidades indígenas, que para nosotros se denominan LOF, en los cuales uno es independiente del otro y toma sus propias decisiones, que también fue vital para el momento en el cual enfrentamos la resistencia contra España, debido a que España muchas veces trataba de liquidar a un general, a un líder, pero nunca logró, al matar ese líder, nunca lograba acabar con la resistencia total, dado que las comunidades se volvían a reagrupar y volvían a generar otro líder, que era un toqui, para poder iniciar de nuevo la resistencia, y no necesariamente obedecían a una total cabeza como pueblo global. Esa es una característica también muy importante. Tenemos también nuestro propio idioma, que es el mapuzungún, el cual está en decadencia debido también a la colonización chilena y a las políticas racializadas que ha implementado. No sé si hay algún otro detalle de cosmovisión, porque bueno, esto es bastante amplio como para hablar. Excelente, ¿no? Podemos aquí tomar una idea, ¿verdad? De esta cosmovisión, de esta identidad de un pueblo, ¿verdad? Que es arraigada en la historia, que viene desde antes de la colonia, de la conquista, que resistió la conquista y que conserva sus tradiciones. Ahora quisiéramos que nos conversara un poco sobre la historia de la lucha del pueblo mapuche en contra de las políticas del Estado chileno. El principal conflicto que se sostiene hoy entre el Estado chileno y el pueblo mapuche tiene que ver con una historia de despojo colonial. Nosotros recurrimos también a esta idea con que la colonia no acabó con la partida de España de territorio de la Ibayala, de América, sino para nuestro caso justamente continuó con las políticas de los estados nacionales, en este caso el Estado chileno y el Estado argentino. Ellos realizan un despojo colonial que no solamente tiene que ver con el territorio, que evidentemente nos quitan. En el caso argentino se produce un brutal genocidio, en el caso chileno también un poco más moderado, sino además, a diferencia de otros lugares, el pueblo mapuche no puede volver a hablar su lengua sin ser castigado socialmente, no puede volver a ejercer su cosmovisión. La religión también comienza a condenar estos asuntos, no solamente la católica, sino también la protestante de corte evangélico, que también es muy fuerte en Chile. Así también el despojo económico también de la ganadería animal, que era el principal recurso económico que le permitía tener estabilidad a nuestro pueblo, hace que seamos degradados socioeconómicamente. La pirámide social
de esta nueva sociedad, la sociedad chilena, en la cual solamente podemos operar como peones de baja calificación. En ese sentido también no solamente hay una cuestión racializada y precarizada económicamente, sino también el Estado chileno a su vez opera con las categorías patriarcales de, por ejemplo, otorgar ciertos roles para el trabajo a la mujer y ciertos roles para el trabajo al hombre. Aquí, por ejemplo, las mujeres acostumbraban a tener bastante pericia en lo que tenía que ver con los trabajos de ganadería, de agricultura, cuestión que no es posible en la sociedad chilena. A la mujer no se le contrata como peona de un fondo, por ejemplo, sino solamente puede trabajar en casas asociados a quehaceres del hogar, lo que se conoce como nana. Por lo tanto, no solamente está esta división racial, sino también está esta división por género que hace que se produzcan brutales diferencias y también brutales conflictos también al interior de las mismas organizaciones. Al Estado también intervenir las unidades de los LOF, de las comunidades de las que yo hablaba, entregó porciones de tierra muy pequeñas a los mapuches que quedaron vivos después de la guerra, y estos también, a su vez, no respetó evidentemente los límites geográficos ni los espacios en los cuales ellos habitaban, poniendo en conflicto muchas veces a una comunidad contra la otra, dado que las colocaban en espacios que no les correspondían y que les generaban problemas entre sí mismos. Además, los títulos de merced de estas tierras solamente se los entregó a varones, lo cual hizo que muchas veces los liderazgos femeninos descendieran, precisamente porque el único actor que validaban para estos procesos era justamente a los hombres mapuche. Posteriormente lo que hizo el Estado fue asimilar, tratar de integrar forzosamente al mapuche al Estado con la idea más moderada de la lógica de civilización y barbarie de Sarmiento, que indicaba que justamente el indio se podía redimir a través de justamente las políticas educacionales del Estado y así de manera un poco larga, lograr, o sea, a la larga transformarse en chileno y asimismo se lograría una erradicación de su cultura originaria. Esta cuestión fracasó rotundamente. El pueblo mapuche, a pesar de tener estas políticas tan brutales, y digo brutales porque si uno hace un paneo de la situación en Sudamérica, el Estado que más en deuda está con el reconocimiento constitucional y los derechos indígenas es el Estado chileno. El Estado chileno solamente reconoce etnias. En la mayoría de las constituciones de los distintos países, ellas categorizan a los pueblos originarios como pueblos indígenas o con otras categorías que son un poco más razonables y respetables y dignas en ese sentido. En Chile es absolutamente indigno, somos una categoría menor, somos una etnia, no tenemos condición de pueblo, por lo tanto, al no tener condición de pueblo, el Estado chileno dice ellos no pueden apelar a ningún derecho internacional en ese sentido. Fue una configuración también estratégica que determinó la legislación de Pinochet, la constitución que elaboró Pinochet en el 80 también, que fue un punto de reforzamiento del Estado. Y en ese momento, con Frei y Allende, se había comenzado a hacer una devolución de tierras y había un proceso más o menos decente en ese plano. Pero acontecido el golpe cívico-militar, Pinochet incluso reduce las tierras indígenas, que el Gualmapu quitado por el Estado chileno al pueblo mapuche, de ese 100%, a finales del 19 le dejó un 10% al pueblo mapuche. Con Pinochet eso se redujo a un 5%. Por lo tanto, en la transición a la democracia, en esta eterna transición que mantenemos en Chile, que podrán haber visto que hay serios conflictos políticos a raíz de
de que nunca se ha logrado efectivamente asentar una democracia como tal, ha hecho que este tipo de cosas se traten de reparar, pero el Estado chileno nunca se lo ha tomado en serio, nunca nos ha reconocido. Las veces que se intenta llegar más allá, lo que hace el Estado justamente es reprimir, hablar de que existe terrorismo, ha mentido en innumerables ocasiones desde la llegada desde la transición con Patricio Elwin, que como promesa de campaña dijo que iba a ser un reconocimiento constitucional, una cuestión que fue ratificada por Bachelet en su primer y en su segundo periodo, que nunca cumplió, la hoy Michelle Bachelet, encargada justamente de derechos humanos en la ONU. Esto ha ocurrido así, y tenemos que lamentar además que más o menos en proporción a 1 por año, nuestros dirigentes, las personas que se movilizan, son asesinadas también por las fuerzas policiales del Estado chileno. Esto es bastante brutal porque nuestra gente hace uso de los recursos que se tienen para, por ejemplo, recuperar el territorio ancestral, y el Estado chileno invierte una cantidad impresionante en material directamente militar para las policías. Y eso ha hecho que en ocasiones haya uso desproporcionado de la fuerza, muchas zonas que están totalmente militarizadas, niños violentados, familias completas que pierden a sus familiares, una cosa bastante cruda en ese plano. Y esto ha sido una tónica no solamente en los gobiernos de derecha, que ha sido de Piñera, sino también hemos visto que se ha mantenido esto con los gobiernos, digámoslo así, de centro izquierda, de un tono más socialdemócrata. Ambos continúan ejecutando esta política histórica que tiene el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Stephanie, han habido históricas detenciones de personas mapuches que se manifiestan en contra de estas injusticias y violaciones de derechos humanos, motivadas y ejercidas directamente por el Estado chileno. ¿Usted podría referirse un poco o hablarnos un poco sobre algunos de los líderes que se encuentran presos y de las lideresas? Sí, en este momento quienes están catalogados como presos políticos mapuche son en su totalidad hombres, y eso también es una estrategia que tiene también el Estado chileno, de justamente ir por sobre los hombres precisamente, y también de esa manera violentar económicamente a las mujeres, y además que ha tratado de levantar una idea. Si tú ves la publicidad asociada a turismo étnico que desarrolla el Estado chileno, generalmente no aparecen hombres mapuches, sino mujeres, que es justamente una idea que trata de sobresaltar una imagen que quiere fijar en ese plano. Ellos son distintos dirigentes. Por ejemplo, tenemos a Canío, que pertenece a la coordinadora Arauco Mayeco, que es un lamien de un organismo de resistencia, de acción directa. Ellos se reconocen en ese mismo plano, y fue detenido y torturado en una acción que estaba realizando contra la forestal. Cuestión que creo que no mencioné, una de las cosas que hace Pinochet también es generar unas leyes para que se favorezca un modelo forestal en Chile. Y en territorio mapuche se comienzan a plantar árboles exógenos, fundamentalmente 2 especies, pino e eucaliptus, que son absolutamente dañinos y secan la tierra de manera brutal. Y imagino que conocerán estos casos porque se dan también en Australia, en España, en Suecia también, con nefastas consecuencias ecológicas. Entonces, el pueblo mapuche, además de resistir al Estado, resiste a la forestal, porque la forestal nos está matando la tierra, que lo que te decía en Cosmovisión, al final está atacando uno de los pilares de nuestra cosmovisión, el centro de
de nuestro pueblo. Por lo tanto, Canío es uno de los grandes referentes en ese sentido. Fue detenido en una de las acciones que llevaba contra la forestal, fue torturado, a él le dispararon en una de sus piernas, y fue, cuando, cuando cae en manos de la policía, al ver que tenía una herida en la pierna, no se les ocurre nada más creativo que reventarle el hueso, dado que, según ellos, las pericias no iban a indicar que era lo mismo que se le rompiera por una bala. Además de eso, se le arrancó gran parte de su dentadura a golpes, y él hoy está condenado. La justicia chilena, a pesar del peritaje que existía al respecto, no tomó en cuenta eso y lo condenó por eso, y absolvió a los policías que realizaron esto. Pero el preso político más interesante en este plano es el Machi Celestino Córdoba, quien está acusado y condenado por un incendio en la casa de unos latifundistas que terminó con el deceso de esta pareja. El Machi Celestino no se ha logrado comprobar su participación efectiva en el caso. No hay pruebas concretas, pero bueno, él es una autoridad que, digámoslo así, como para que se entienda, es una especie de chamán. Los machis tienen ese rol, pero en nuestro pueblo, por ejemplo, no solamente están restringidos a lo espiritual, sino también tienen un importante rol político como asesores de los loncos, que vienen a ser como los caciques, o también directamente como autoridades de liderazgo, que en muchos casos estaban incluso por encima de los caciques. Ellos también tienen una especie de relación mucho más estricta y mucho más dependiente que el resto de los mapuches con la tierra. Por lo tanto, él no puede permanecer en un espacio carcelario por mucho tiempo sin ir a renovar lo que nosotros le llamamos el rewe, que viene a ser una especie de tótem, en el cual él renueva, por decirlo así, su relación con el espacio espiritual territorial que le corresponde, y lo que está haciendo es precisamente que se le comience a deteriorar su salud. Además, Chile tiene suscritos convenios como el convenio 169, el cual garantiza que para nosotros como pueblo originario se debe establecer un trato diferenciado y pertinente de acuerdo a nuestras condiciones culturales. Y eso no se está cumpliendo. A nuestros presos políticos, por ejemplo, el Estado chileno en periodo de pandemia no les ha concedido ningún beneficio, cosa que sí ha hecho con reclusos asociados al crimen de manera regular, e incluso con reclusos que tienen que ver con, por ejemplo, ha indultado a varios reos de Punta Peuco, que es una cárcel para los militares de élite que son violadores de derechos humanos en el periodo de Pinochet. A ellos sí les ha concedido, por ejemplo, beneficios. A otros, por ejemplo, al mismo carabinero, al policía que mató a Camilo Catrillanca en el 2018, una noticia bastante conocida por la crudeza del asesinato de nuestro Lamien. A él se le concedió también el permiso para poder continuar con su reclusión en su domicilio en estos momentos de pandemia, y a nuestros Lamien, a nuestros hermanos mapuche, no se les ha concedido eso, y entendemos nosotros que es una medida arbitraria, racista, que no solamente es injusta, sino además se contradice con los tratados internacionales que también ha firmado el Estado chileno. Eso. Stephanie, una última pregunta directamente relacionada con los hechos de las últimas horas. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas en las protestas mapuches? ¿Cuáles eran las consignas por las que se luchaba? ¿Qué tipo de mecanismos de protesta empleaban? ¿Y cuáles fueron los procesos de represión de la protesta que se dieron?
Perfecto. Mira, nosotros hemos estado movilizados por los huelguistas de hambre que ya llevan más de 90 días en esta, en esta posición. Eh, Estamos presionando al gobierno para que se manifieste. O sea, tal parece que en este sentido Piñera va a seguir los pasos de Margaret Thatcher y dejar morir a los huelguistas, porque no reconoce que hayan presos políticos, no reconoce nuestras demandas políticas, y echa por tierra todo eso. Nuestras consignas son precisamente que se les libere, que se les conceda este beneficio, y también estamos en este momento a propósito de la huelga de hambre. mm, Hace 2 semanas algunos lamien comenzaron a tomarse dependencias de municipalidades que son ayuntamientos, por decirlo así, en términos ya más generales. Y en 2 comunas, en 2 pequeñas ciudades de nuestra región, en 2, 3, fueron reprimidos por civiles en complicidad con las policías chilenas. En en Chile, por ejemplo, ahora con la pandemia, el gobierno implementó un toque de queda. Esto lleva más o menos desde marzo en ese plan. Por lo tanto, a las 10 de la noche nadie puede circular salvo que tenga un salvoconducto. Y eh, ciertas personas asociadas a grupos de extrema derecha salieron a la calle en hora de toque de queda a desalojar, eh, ejerciendo justicia por su cuenta, a nuestros lamien. Los trataron de sacar, en algunos casos con éxito, en otros casos no, amparados por la policía, quien no los reprimió, quien no los detuvo por estar infringiendo el toque de queda, los dejó hacer, y en algunos casos le dejaron con graves heridas. De hecho fue algo bastante criminal, que casi le costó la vida a muchos lamien, y se produjo una ola racista. Entre los cánticos de estos grupos era, por ejemplo, el que nos salta es mapuche, eh, no queremos a los indios acá, un momento de polarización bastante grande y muy crudo, porque en ese sentido eh, la, esta derecha más extremista se quitó completamente la careta y se dejó ver tal cual como era. Por lo tanto, otra de las cuestiones por las cuales se protestaba era precisamente por este auge del racismo en nuestro territorio. Y como te contaba, nos reprimieron duramente, a diferencia de a los grupos de extrema derecha, donde durante más de 3 horas la policía no intervino, no tomó parte en el asunto y lo dejó destruir la ciudad, golpear a nuestros hermanos, etcétera, etcétera. A nosotros no nos permitieron avanzar ni 10 metros hoy día en la manifestación que pretendíamos realizar, y se nos reprimió con carros lanzaguas, con carros lanzagases, con, con policía especializada. A mí en lo personal casi me atropella un carro lanzagases que se subió a la vereda, al paso peatonal precisamente, y así, golpeando y deteniendo a nuestros dirigentes, a una dirigente que es una persona mayor, que es Ana Yao, se la llevaron con mucha violencia, eh, lanzaron gases, lanzaron agua, comenzaron a detener de manera indiscriminada en los distintos puntos, no lográbamos avanzar por la ciudad. Éramos cortados, nos rodeaban los piquetes, nos aprovechaban de golpear en esos momentos. Fue bastante duro porque no hubo, en este caso, ningún acto de provocación, ni tampoco ningún acto de violencia por parte de nosotros los manifestantes. La policía estuvo muy agresiva,
y la prensa que estaba ahí también salió violentada, salió trasquilada, dado que la policía estaba desatada y precisamente el único objetivo era reprimir. Es increíble cómo los mecanismos de la democracia real, la democracia participativa, están siendo violentados en toda nuestra América. Estamos viendo el caso del pueblo mapuche. En el video anterior vimos el caso de Bolivia. También hemos venido denunciando los casos en Costa Rica. Pueblos de nuestra América, tenemos que hacer algo para conservar nuestra dignidad, conservar nuestra libertad y reivindicar la verdadera democracia, esa democracia en la que somos partícipes de ella. Le damos un agradecimiento profundo a Stephanie Pacheco Pailagual y nos ponemos a su disposición para otras entrevistas a futuro. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la difusión y por la denuncia, que es súper necesaria en estos momentos. Y que eso, Chaltumay, que es gracias en Mapuzungún. Chaltumay, no lo pronunció bien, igual que al inicio, ¿verdad? Sí, Cierro muy como al bien. inicio, pero la intención es la que cuenta. No, no te salió bien, así que está bien. Le damos el agradecimiento a Stephanie y a ustedes por haber escuchado esta entrevista. Si la escuchó, compártela, compártala, dígale lo que usted te escuchó aquí a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, a sus tías, amigos, etcétera, porque esta información tiene que circular, porque no circula en los medios de comunicación masiva. Solo entre nosotros y nosotras, entre nuestras redes, entre nuestra gente, vamos a hacer que las voces que buscan reivindicar su dignidad sean escuchadas. Buenas noches. Vale, hasta luego, buenas noches, Peucayal. Adiós.